iniciar con la conferencia. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí en esta conferencia Tula, Camino hacia Tenochtitlán, que ofrece el doctor Stephen Castillo Bernal, quien es arqueólogo, maestro en arqueología y doctor en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Funge como responsable de la sala Los Toltecas y el Epiclásico del Museo Nacional de Antropología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y se ha especializado en la evaluación de modelos de evolución de estados arcaicos, específicamente del caso tolteca. También se interesa en la lítica tallada de la región de Tula. Ha explorado los postulados de la antropología simbólica y de la antropología de los mundos contemporáneos, destacando la escena metalera mexicana. Dirige el proyecto de investigación Arqueología de las Comunidades de la Región de Tula Hidalgo, Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus libros más importantes se encuentra Paisaje Político Rural y Modos de Trabajo Líticos en Tepetitlán, Hidalgo, de 2013. Música del Diablo, Imaginario, Dramas Sociales y Ritualidades de la Escena Metalera de la Ciudad de México, del año 2015, y El Cosmos y sus Espejos, el Tezcahuitlapili entre los toltecas y los mexicas del año 2016. Pues una vez más, doctor Castillo, muchas gracias. También agradecemos al doctor Antonio Saborit que nos haya puesto en contacto con usted y pues lo escuchamos con mucho gusto, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Puedo compartir? Hice una pequeña presentación en PowerPoint, sí puedo, ¿verdad? Sí, desde luego, es una plataforma similar a Zoom. El Bueno, modo de compartir es similar. Ok, déjenme, entonces ya lo tengo abierto. Supongo que acá, compartir. Creo que ahí, sí se ve, ¿verdad? La voy a... Sí la vemos. Ok, voy a ponerla en presentación. No soy muy tecnológico, que digamos. Pero ya se ve muy bien. Ya Ahí se lo ve. vemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues les voy a comentar, les voy a hacer una presentación, digamos, muy somera sobre la cultura tolteca y quizá también como está planteado en su propuesta, digamos, cómo se sientan las bases para el despunte de la sociedad tenochca o hacia Tenochtitlan, ¿no? Bueno, entonces, quizá antes de arrancar sobre Tula, quisiera ponerlos como en un contexto sociopolítico previo, ¿no?, a la consolidación de Tula, y que en la literatura mesoamericana, al menos en el centro de México, se conoce como el periodo epiclásico. Digamos que es un periodo que se gesta digamos, del 650 al 900 después de Cristo aproximadamente, y es un periodo en la historia de Mesoamérica que se estructura una vez que el Estado teotihuacano comienza a perder importancia. No es abandonado completamente Teotihuacán, pero sí comienza a perder hegemonía, digamos, en el cosmos mesoamericano. Entonces, parte de la población teotihuacana que residía en la antigua Ciudad de los Dioses empieza a migrar hacia otras regiones de Mesoamérica, buscando precisamente controlar o, digamos, beneficiarse de las rutas de intercambio y de comercio que entabló en ese entonces Teotihuacán. Y eso trae como consecuencia la aparición de diferentes entidades políticas en gran parte de Mesoamérica, menos en el centro de México destacan algunas importantes, como es el caso de Xochicalco, ¿no?, la ciudad de Xochicalco, que está emplazada en el valle de Morelos, Cacaxtla y Xochiteca, ¿no?, famosa por sus majestuosas pinturas, ¿no?, murales. Cantona es otra ciudad importante en el Valle Poblano, y por supuesto lo que es Tulachico, ¿no? Tulachico, que es, digamos, el primer asentamiento tolteca que se gesta precisamente en este periodo histórico. Es muy importante también digamos,
el surgimiento del epiclásico, porque empieza a sentar las bases a lo que será la última fase del desarrollo mesoamericano. Esto es, comienza a, digamos, estructurarse una vocación netamente militarista en el centro de México. En el epiclásico, debido a la emergencia de estos centros políticos que comenzaban a competir entre sí por el poder y por el control de las rutas de intercambio, gran parte de los sitios se encontraban asentados ya sea en la cima de elevaciones para tener un control del horizonte, defender sus territorios, ¿no? Y parte de la imaginería, de la cultura material, las esculturas, la arquitectura, por supuesto, tiene tintes netamente militaristas, donde destacan la aparición de representaciones de sacrificios humanos, ¿no? La representación de guerreros de distinta índole, la aparición de representaciones de cautivos de guerra, ¿no? Y todo eso llega a una máxima expresión precisamente en el caso tolteca, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa que se me olvidaba y que es importante mencionar, radica en el hecho de que en virtud de que gran parte de las poblaciones que residían en Teotihuacán, en estos centros, digamos, del clásico, empiezan a migrar de regiones a regiones, ello trae como consecuencia una gran mixtura cultural. Y esto es, durante el periodo epiclásico empieza a haber una gran innovación iconográfica y artefactual que más adelante vamos a poder apreciar, ¿no? Estas son algunas de las, son piezas que tenemos ahí en el Museo Nacional. Ustedes lo pueden apreciar cuando asistan, ¿no? Pero nada más basta mencionar algunos de los elementos militaristas, ¿no? De la representación, por ejemplo, de una hacha votiva, que es una cabeza trofeo, ¿no? Es un personaje muerto, ¿no? Evidenciado obviamente por los ojos cerrados, ¿no? Y que tiene 3 dedos, ¿no? Digamos, que lo sujetan por la frente. Durante el periodo epiclásico es muy recurrente la aparición de estas pequeñas puntas de proyectil, las conocemos como puntas sobre navaja, ¿no? Navaja prismática, y es un artefacto, son artefactos muy característicos del periodo epiclásico, debido a que como las rutas de intercambio no estaban controladas por un solo centro político, los yacimientos de obsidiana eran explotados muy someramente, y ello quiere decir que no había una gran cantidad, digamos, de obsidiana que pudieran explotar los diferentes centros políticos. Entonces, estas puntas que son muy delgadas y que se manufacturaran sobre navajas prismáticas, permitían precisamente maximizar esa materia prima, los núcleos de obsidiana, ¿no? Todas estas piezas, por ejemplo, provienen de Xochicalco, al igual que este guerrerito, ¿no? Era un guerrero adosado a un vaso, ¿no? Que fue excavado por César Sáenz en la Cámara de las Ofrendas de Xochicalco, y que fue ritualmente matado. Sin embargo, digamos, el cuerpo de esta vasija tenía la representación de un guerrero, y es muy interesante porque nos permite ver más o menos o inferir como arqueólogos cuál era la indumentaria de la época, ¿no? Presenta sus orejeras, su septum, ¿no? Esta perforación en la nariz, sus sandalias y su chimali, ¿no? O escudo. Aquí tenemos algunos de los sitios más, no se aprecia muy bien en la imagen, ¿no? Uno de los sitios más característicos del periodo epiclásico, reitero, en el centro de México, pues tenemos a Xochicalco, a Cantona, a Cacaxtla, Tulachico, Teotenango en el Estado de México. Hacia el Golfo, pues tenemos ni más ni menos que a la importante ciudad de El Tajín, ¿no? Tenemos otros sitios hacia el norte de Mesoamérica, como La Quemada, ¿no? Chalchihuites, y en el área maya, ¿no? Tenemos algunos de los sitios
importantes como Calakmul, como Yaxchilán, ¿no? Que llegando al posclásico comienzan a colapsar, no así en el centro de México, ¿no? Bueno, dado este preámbulo, ¿no? Creo que ya podemos entrar a Tula, ¿no? Digamos, esto que les planteo así nada más son como los puntos que vamos a desarrollar, ¿no? Tula tiene un tiempo de vida aproximadamente del 900 al 1200, aunque puede ser un poco mayor partiendo de, digamos, de la ocupación de Tula Chico, que se remonta al 650, ¿no? A partir del 1150 y ya hasta entrado del 1200, Tula comienza a perder hegemonía hasta que finalmente es abandonada, ¿no? Tula, ¿no? Tal como la conocemos ahí emplazada precisamente en el mismo municipio de Tula, Hidalgo, fue una ciudad que fue muy mencionada en las fuentes históricas, ¿no? del siglo XVI, y se conocía como una de las grandes tolanes. La tolán arquetípica, como han postulado varios investigadores, tiene que ver con ciudades míticas y magníficas, ¿no? Digamos, los aposentos, ¿no? Donde se entronaban, digamos, los dirigentes más emblemáticos. Y a lo largo de la historia, al menos en el centro de México, se hablaba de la existencia de 3 grandes tolanes o 3 grandes ciudades arquetípicas, ¿no? La primera de ellas, ni más ni menos, fue Teotihuacán, ¿no? El gran estado del clásico mesoamericano. El segundo, o la segunda Tolán, fue Tula, ¿no? Tula, la de los Atlantes. Y la última, pues, ni más ni menos que México Tenochtitlan, ¿no? Tula, a pesar de que es mencionada en las fuentes históricas, más bien, Tula es mencionada en las fuentes históricas y una de las características fundamentales que tiene este emplazamiento es que se conoció como la sagrada ciudad de Quetzalcóatl, el personaje histórico, ¿no? Es muy importante esta figura porque la figura de Quetzalcóatl, ¿no? O serpiente emplumada, ¿no? Es una idea en abstracto de un animal fantástico que puede ser rastreada desde Teotihuacán. En Teotihuacán, si ustedes recordarán, ¿no? Pues la pirámide de la serpiente emplumada, pues precisamente tiene estas representaciones de un animal fantástico, pero en ese momento solamente se hablaba de Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Según las fuentes escritas, Quetzalcóatl, digamos que se antropomorfiza y se convierte en una figura humana, y esta llega precisamente a Xochicalco. Según la mitología, reside ahí más de 100 años, hasta que posteriormente se traslada a Tula, pero ya no se conoce como Quetzalcóatl, ¿no? Sino tiene un apelativo previo, que es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, ¿no? Nuestro príncipe, serpiente emplumada, ¿no? Y será uno de los personajes más representativos, al menos en las fuentes escritas, en el caso de Tula. Cosa extraña que en la cultura material o en la arquitectura o en la escultura de Tula son muy pocas las representaciones que tenemos de Quetzalcóatl, a pesar de ser mencionado como su ciudad en las fuentes históricas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Tula en el cosmos, digamos, mesoamericano? Pues precisamente tiene que ver con la institucionalización del militarismo. O sea, si bien la militarización comienza a despuntar desde el periodo epiclásico con la aparición de diferentes entidades políticas, es con Tula donde se institucionaliza el militarismo, pero ya como un ejercicio de Estado propiamente, ¿no? Donde aparecen las representaciones mayoritarias de guerreros, de sacerdotes de guerreros y, por supuesto, de dignatarios guerreros, ¿no? Tula, por otro lado, ¿no? También es mencionado en las fuentes históricas como un recinto, digamos,
digamos que contenía a una multiplicidad de artistas, artesanos, escultores. Era una ciudad magnífica, tal como lo describe Sahagún. Y quizá durante 300 años, ¿no?, más o menos, durante 300 años alcanzó un poderío económico y una fama muy importante en el ámbito mesoamericano, no tanto como la ciudad teotihuacana, que duró durante más de 600 años su reinado, pero extendió todos los idearios y el imaginario de la toltequidad, precisamente esta grandeza militar, esta, digamos, meticulosidad, por así decirlo, artesanal, y ello trajo o abonó a que una vez que colapsa Tula, por ahí del año 1200, su fama y su gloria sea reapropiada precisamente por los mexicas. Los mexicas, una vez que ya comienzan a instaurar su dominio hegemónico, su poder político panregional, comienzan a apelar en sus épocas tempranas a la herencia tolteca, ¿no? Y es una herencia mítica y ficticia, pero fue, digamos, un retorno al pasado tolteca con miras a justificar, digamos, su, su dominio estatal. Digamos que se emparentaban real y simbólicamente con los toltecas, sobre todo en el ámbito militarista, y al ratito lo vamos a ver, mucha cultura material, digamos, de las etapas tempranas mexicas, apelan precisamente a este pasado mítico tolteca. Bueno, pues vamos a entrar así como ya más gráfico. Tenemos Tula, como ustedes sabrán, se encuentra emplazado en el estado de Hidalgo, ¿no? Y digamos que se encuentra circunscrito en lo que varios investigadores han llamado la región de Tula. La región de Tula está conformada por diferentes municipios de Hidalgo, algunos del Estado de México, ¿no?, digamos los más importantes, o al menos los que tienen más proximidad con Tula, pues son Tlahuelilpan, Tezontepec, Tepeji del Río, ¿no?, Chilcuautla, ¿no? Y en el Estado de México pues tenemos a Apasco, ¿no? Pero la influencia de la región de Tula no solamente se circunscribe a esa, digamos, a ese nicho, sino que se encuentra más hacia el norte, ya la parte septentrional del Valle del Mezquital, digamos, hacia el norte del estado de Hidalgo, y también se prolonga rumbo a Querétaro, ¿no?, donde podemos ver algunos sitios, incluso algunos sitios secundarios toltecas, como el del Cerrito, precisamente en Querétaro, una zona arqueológica abierta al público. Bueno, ¿cómo inicia Tula? Les comentaba que tras el colapso teotihuacano, gran parte de la población, o una parte importante de la población de Teotihuacán, comienza a migrar hacia diferentes lugares. Y es factible que un componente importante de gente que anteriormente residía en Teotihuacán haya llegado precisamente a la zona de Tula. Ustedes sabrán, la zona de Tula, o la región de Tula, al menos la parte, digamos, nuclear de Tula, es rica en materiales de caliza, ¿no? De hecho, se ha postulado que posiblemente algunos grupos teotihuacanos mandaron a ciertos integrantes de su cultura a explorar las regiones de Tula, y de hecho hay un asentamiento interesante que se llama Chingú, que es un sitio del clásico, un sitio teotihuacano en región de Tula, y se ha postulado que los actores sociales de Teotihuacán que residieron ahí en Tula se dedicaban a la explotación de la cal. Ustedes sabrán que la cal era empleada para realizar el estuco o estucar los diferentes templos de Teotihuacán. Actualmente pues uno va a la zona arqueológica de Teotihuacán y se ve
la piedra a hueso, ¿no? Pero en algún momento estuvo estucada y pintada, ¿no? Lo cual generaba la necesidad de conseguir fuertes cantidades de cal, ¿no? Pero el chiste es que posiblemente tras el colapso teotihuacano, una parte importante del componente haya migrado hacia Tula. Y parte de esas poblaciones que presumimos pudieron ser nahuas o multiculturales, se mezclaron con los habitantes otomíes o ñañús digamos, de esa zona del Valle del Mezquital, y se funda Tula Chico. Tula Chico, que es el primer centro político de la gran ciudad de Tula, no se encuentra abierto al público. O sea, se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro al norte de la actual zona arqueológica, ¿no? Sus ruinas no están, insisto, abiertas al público, fueron excavadas y posteriormente vueltas a tapar, pero nos permite ver, nos permite apreciar, pues aquí tenemos un mapa topográfico, un plano topográfico de las excavaciones de Robert Cobian, donde podemos ver más o menos cuál era la distribución arquitectónica de Tula, sentado sobre una elevación natural, ¿no? Que coincide precisamente con estas cuestiones de asetamiento del epiclásico que les comentaba, donde tenemos 2 plazas importantes, un juego de pelota, no sé si se alcanza a ver aquí, creo que sí, no sé si se ve mi cursor, pero bueno, tenemos una plaza por acá, tenemos otra plaza por acá, un palacio, ¿no? Es esta construcción rectangular, ¿no? Juego de pelota. Es lamentable que no se pueda seguir con las exploraciones de Tula Chico, pero bueno, esa ya es harina de otro costal. Gran parte de la cultura material de Tula Chico es muy similar, ¿no?, a lo que vamos a encontrar posteriormente en Tula. Aquí se ven algunas de por ejemplo, algunas de las lápidas que decoraban uno de los palacios de Tula Chico, ¿no?, y que constan de personajes recostados, perdón, personajes recostados que muchos arqueólogos han interpretado como personajes muertos o caídos en batalla, como se aprecia en el Códice Borgia, ¿no? Tenemos un fragmento de banqueta, ¿no?, digamos, de uno de los palacios de Tula Chico. Ahora, es interesante esto que les voy a comentar. Tula Chico comienza a, digamos, estructurarse aproximadamente entre el 650 y el 900. Pero, de acuerdo con las investigaciones que realizó Cobian y seguidores, bueno, y colaboradores más bien, hace varios años, se dieron cuenta de que la ciudad de Tula Chico fue incendiada, digamos que fue como un incendio ritual, digamos como una desacralización del sitio, y es abandonado, y comienzan a fundar, o se comienza a construir 1 kilómetro más hacia el sur, el actual recinto de Tula Grande, también así se le conoce, la Tula que conocemos en la zona arqueológica. Pero lo que es interesante es que digamos, Tula Chico es dejado como un pueblo fantasma, esto es, no se reutiliza el material constructivo, no se tapa, sino que se deja como una ciudad fantasma, ¿no?, quizá como un testimonio de los orígenes de Tula obviamente, ¿no?, y coexiste con el nuevo asentamiento tolteca. A decir de los autores que excavaron esa Tula Chico, este suceso se gesta entre el 850, 860 después de Cristo, y casualmente coincide con una de las menciones de las fuentes, donde se da esta pugna mítica entre Quetzalcóatl y su némesis o hermano gemelo rival, que es Tezcatlipoca. Quizá, digamos, una interpretación no tan mítica sería en el sentido de que la ciudad haya sido abandonada con la existencia del enfrentamiento entre 2 facciones, aquellos que apoyaban el culto
a Quetzalcóatl y otros a Tezcatlipoca. Pero bueno, esa es materia de discusión posterior, ¿no? Ahora, una vez que Tula comienza a, digamos, a despuntar, la Tula Grande, ¿no? Se construye, digamos, lo que es el centro, el recinto sagrado de Tula, que es el que ustedes pueden apreciar en cualquier visita a la zona arqueológica, ¿no? Entonces, nada más el recinto sagrado, obviamente hay más estructuras que no han sido excavadas o que no fueron representadas, pero digamos que esta es la plaza, digamos, principal de Tula, ¿no? La estructura principal, que es la pirámide C, ¿no? Es esta que estoy marcando aquí, no sé si se ve así en mi cursor, pero bueno, es esta, una gran plaza, ¿no? Con su altar central de patio, el Zompantli que comienza este muro de cráneos, ¿no? Tiene que ver con una muestra del poderío ante los ojos de los demás, ¿no? Comienza también en la ciudad de Tula, que va a replicarse en diferentes culturas posteriores, obviamente la mexica, el juego de pelota 2, el juego de pelota 1, ¿no? Los tenemos acá. La pirámide B, que es famosa precisamente por los colosales atlantes que excavó Jorge Acosta, y una de las construcciones más emblemáticas de Tula, que es el Palacio Quemado, ¿no? Este complejo de 3 grandes salas con columnas y pilastras, donde no residía la élite, sino más bien se realizaban actos o ceremonias de carácter público, ¿no? Hacia la plaza principal. Tenemos ahí una imagen de Tula, del complejo cívico de Tula, ¿no? La pirámide B, voy a regresar para que lo pueden ver. La pirámide B, que es esta más o menos, es esta que tenemos acá, vamos en perspectiva, ¿no? En planta es esta, ¿no? La pirámide B, también conocida por Jorge Acosta como el templo de Tlahuizcalpantecutli o Estrella de la Mañana, ¿no? A pesar de no ser la estructura con mayor volumen, ¿no? Es la estructura más famosa de Tula, ¿no? Y es famosa por 2 cosas fundamentales. La primera tiene que ver con los atlantes que fungieron como sostén de un techo superior, ¿no? Como sostén de un templo superior en la parte, digamos, alta de la estructura, ¿no? Y segundo, por los relieves que decoran los costados de la estructura. ¿No? Estos relieves constan de 3 elementos fundamentales, lo que son una pequeña procesión de cánidos, ¿no? Originalmente Jorge Acosta, en los años 50, pensaba que se trataba de jaguares, ¿no? Pero en realidad no pueden ser jaguares porque adolecen de las características motitas que en muchas culturas se les marcaban, sino más bien se tratan de pumas. Son pumas y coyotes, ¿no? Los que van en una pequeña procesión, se intercalan con águilas de perfil que devoran corazones humanos, y una última deidad que aquí no se aprecia muy bien, es la imagen original de Jorge Acosta, ¿no? Un personaje mítico compuesto por un animal con cara humana, es un ave con cara humana y garras de jaguar, ¿no? Un monstruo que no tiene, digamos, nombre hasta el momento, ¿no? Y que Jorge Acosta lo identificó como Estrella de la Mañana, como una advocación de Quetzalcóatl, pero no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué son importantes los atlantes? Fíjense, más allá de la, digamos, de la identidad que le otorgan a Tula, ¿no? Cuando uno piensa imaginariamente en Tula, ¿no? En Tula Hidalgo, en la Tula arqueológica,
una de las primeras imágenes mentales que viene pues, es precisamente la del Atlante. Y quizá en parte esa idealización simbólica o imaginaria que tenemos en estos tiempos también haya acontecido en el pasado precolombino. Porque a final de cuentas el Atlante pues refleja, digamos, una visión idílica, imaginaria, idealizada del guerrero tolteca, ¿no? O sea, representa las cualidades identitarias de la cultura tolteca, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes, ¿no? Es un desglose muy bonito que hace Elizabeth Jiménez en un libro sobre escultura tolteca, ¿no? Desglosa los diferentes atributos toltecas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ven de costado el llamado el lanzadardos, ¿no? Que porta con su mano derecha, ¿no? Las muñequeras que porta su maxtlatl, el tezcacuitlapili o disco solar que porta en la espalda baja, es una de las características de los guerreros de alto rango, el arma curva o palo conejero, que así también lo conocen entre los pueblos yumanos, una especie como de boomerang, ¿no? Que servía para aturdir a las víctimas, ¿no? O a los guerreros, quizá también a animales, ¿no? Para la caza, cuchillos, sus lanzas, sus orejeras rectangulares o tubulares, interesantes. El pectoral de mariposa estilizada, ¿no? Es una de las características iconográficas clásicas de la toltequidad, que según Eduardo Matos, posteriormente, ¿no? Formará parte de uno de los atuendos de Xiuhtecutli o dios del fuego, ¿no? Es muy interesante esta imaginería tolteca y además de que se muestran cuáles son las características, digamos, de la indumentaria de la época, por ejemplo, las sandalias con decoración de serpientes, ¿no? Más allá también de esta descripción de los ítems bélicos o identitarios de la época, también nos permite apreciar otra característica fundamental de lo tolteca, o al menos de la escultura tolteca, y es que su característica principal es la rigidez que presentan sus creaciones. O sea, son creaciones escultóricas casi hieráticas, sin movimiento, rígidas, ¿no? No así con otras, por ejemplo, la escultura mexica, que es mucho más móvil, por así decirlo, ¿no? Esa va a ser una de las características fundamentales y sobre todo para los arqueólogos que nos permiten al menos identificar estilísticamente a una colectividad, ¿no? También es muy importante, estas también son representaciones que aparecen en la pirámide B. En la pirámide B no nada más se encontraban los atlantes que sostenían el techo superior, sino también habían unas columnas y pilastras. Todas las columnas estaban decoradas con representaciones de varios personajes y destacan, en nuestro caso, o en el caso tolteca, al menos 3 grandes personajes que van a ser como las deidades tutelares de Tula. La primera de ellas, pues sería ni más ni menos que Quetzalcóatl, ¿no? Aquí está el personaje, vemos en la imagen izquierda, ¿no? Tenemos, vean, es interesante cómo, a pesar de que son deidades, tienen la misma imaginería tolteca. Se aprecia de perfil su disco solar, o su tezcacuitlapín en la espalda baja, su arma curva, tiene una pequeña reliquia por acá, ¿no? Sus sandalias, y lo que lo delata, pues es precisamente este ícono que emerge, digamos, de la parte de su espalda, que es una serpiente emplumada, y por supuesto, la característica barba de Quetzalcóatl, ¿no? Asociado con otra de las deidades tutelares de Tula y bueno, de gran parte de Mesoamérica, con diferentes nombres, pues es ni más ni menos que Tlaloc,
¿no? Con el personaje con sus anteojeras características, porta, miren otra vez, un lanzadardos y un espejo de pecho, ¿no? Que han aparecido también arqueológicamente en diferentes excavaciones. Y una de las figuras más importantes, al menos ya en la parte final de todo el pensamiento mesoamericano, pues es la figura de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca como gemelo rival de Quetzalcóatl, ¿no? Dios de las transgresiones, Dios de la guerra, Dios del sacrificio, ¿no? Que se anteponía precisamente al pacifismo, por así decirlo, de Quetzalcóatl, aparece por primera vez en Tula. O sea, la primera representación de Tezcatlipoca, ¿no? Espejo humeante, se da en Tula. Y es característico, por ejemplo, su muñón, ¿no? Según la mitología, desciende a la tierra, ¿no? Desciende a los dominios de la tierra, y cuando emerge, ¿no? El monstruo de la tierra cierra sus fauces y es atrapada una de sus piernas, y por eso siempre se le representa con un muñón, ¿no? De ese muñón emerge un humo, a veces es sustituido por un espejo, ¿no? El pectoral de mariposa estilizada también lo porta. O sea, es muy característico del pensamiento mesoamericano. Y precisamente Tezcatlipoca, ¿no? Aparecerá también muy vinculado ya en el desarrollo mexica, junto con otro desdoblamiento más belicoso, que sería el caso de Huitzilopochtli, ¿no? Los restantes personajes, pues se trata de dignatarios toltecas, que pueden aludir a las primeras dinastías o a las dinastías más importantes que se suscitaron o que se sucedieron en Tula, ¿no? Cada uno con un pequeño, pues sí, topónimo. Por ejemplo, este sería el señor Puma, ¿no? Una vez escribió ahí un texto sobre él, ¿no? Y todos, a pesar de ser dignatarios, ¿no? Todos con una indumentaria de carácter militar, ¿no? La característica es esa, sus armas curvas, sus tezcatlipilis o discos solares, ¿no? Sus prendas de algodón que les cubría parte del brazo, ¿no? O sea, a final de cuentas, en la parte superior de la estructura B, además de que se celebraban actividades de carácter público o religioso, también se hacía una celebración en torno a las deidades patronas, ¿no? Y, por supuesto, a los caciques locales o míticos, ¿no? Y precisamente esta visión militarista plasmada tanto con los dignatarios como con las deidades, ¿no? Pues se replica precisamente en la cultura material. Por ejemplo, aquí tenemos un Tlaloc que porta, la imagen no es muy buena, ¿no? Tendría que ser de perfil, pero no me la proporcionaron. Es un Tlaloc que porta una lanza, al contrario que los Tlalocs o las representaciones de Tlaloc que se suscitaban o que se realizaban en el clásico, que eran como Tlalocs o dioses de la lluvia mucho más pacifistas, por así decirlo, ¿no? Es otra representación muy bonita, que es el anciano alado, ¿no? Una alegoría a Quetzalcóatl, ¿no? Y algunas representaciones, es que esta casi no se ve, iconográficas de deidades, ¿no? Este es el Palacio Quemado, ¿no? El Palacio Quemado, que se encuentra contiguo a la estructura B de Tula, fue una de las salas más importantes o de los espacios más importantes de Tula, porque fue donde se celebraban un conjunto de actividades rituales, ¿no? Destaca sobre todo la sala 2 del Palacio Quemado, donde han aparecido una gran cantidad, o aparecieron una gran cantidad de ofrendas propiciatorias, pero más allá de las ofrendas, era la única sala que tenía un acceso directo hacia la plaza principal, ¿no? Entonces, a decir de los estudiosos, ¿no? En esa sala era donde aparecían los personajes preponderantes de la cultura tolteca a pregonar N cantidad de discursos, ¿no? Es muy interesante, o era muy interesante el Palacio Quemado, porque sobre, digamos, estas columnas y pilastras, ¿no?
el conjunto estaba decorado por un conjunto de lápidas con 3 motivos. Nuevamente nos encontramos ante esa tendencia, ¿no? Como en la estructura B, ¿no? Estaba conformado por 3 tipos de lápidas, ¿no? Y eran las lápidas de personajes o de dignatarios recostados, que se asume que son guerreros muertos en batalla. La segunda son discos solares, ¿no? Que son como las representaciones de soles quemándose, ¿no? En el cosmos. Y otro tipo de representaciones que son vasijas sagradas con ofrendas divinas, la mayoría de las veces con corazones flechados. Todas la parte superior estaba decorada por esas 3 tipos de lápidas y eran coronadas por estos caracoles cortados que siempre han sido vinculados con el culto a Quetzalcóatl, ¿no? En la sala 2 del Palacio Quemado, bueno, aquí podemos ver algunas de estas representaciones de personajes recostados, ¿no? Siempre con la representación del disco solar, el lanzadardos, ¿no? Aquí otra vez volvemos a ver la misma representación. Y destaca la sala 2 del Palacio Quemado, que es la única que cuenta con banquetas, y esas banquetas estaban decoradas, ¿no? Con pintura mural y con las representaciones esculpidas de una procesión. Son procesiones de guerreros que van siguiendo, por ejemplo, a un personaje investido como Tlaloc, ¿no? Y que se encuentran policromados. Al decir de los estudiosos, ¿no? En la sala, en el Palacio Quemado, a decir de los estudiosos, perdón, las banquetas del Palacio Quemado también contaban con respaldos, y a decir de varios investigadores, estudiosos sobre todo de esa iconografía, eran espacios donde se celebraban juntas con los, digamos, caciques o dignatarios de diferentes entidades políticas, una especie como de mesa de diálogo entre los diferentes dirigentes, ¿no? Pero digo, eso ya es materia de discusión posterior, ¿no? En la sala 2, por ejemplo, del Palacio Quemado, ¿no? Igual también en la sala 1, han aparecido diferentes ofrendas, sobre todo propiciatorias, que eran depositadas precisamente para conmemorar lo que se conoce como la extensión de la estructura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una estructura iba a ser ampliada, ¿no? Se depositaba una ofrenda, se sellaba y se volvía a construir sobre ella, como una especie de capas de cebolla. Eso es lo que en arqueología conocemos como subestructuras. Precisamente en la última ampliación del Palacio Quemado, o al menos de la sala 2 del Palacio Quemado, apareció una de las ofrendas más importantes en Tula, y que consistía al menos de estos 2 objetos, lo que era el disco solar o Tezcatlipoca, que digamos en esta representación se encuentra en la parte superior. Fue la última ofrenda que se depositó, ¿no? Primero se construyó una caja de adobe, fue depositado, y se depositaron posteriormente rosetas de coral, conchas marinas y esta maravilla que conocemos digamos, en el gremio como la coraza de Tula, ¿no? Que está conformada por más de 400 fragmentos de teselas de concha Spondylus, ¿no? Y que precisamente era un chaleco de carácter ritual. Es muy probable que las ceremonias que se realizaban en el Palacio Quemado, el personaje que presidía las mismas haya estado investido con este tipo de prendas, ¿no? Que en náhuatl se conoce como xicoli, ¿no? Como un chaleco ritual. A la par digamos, de estas ofrendas magníficas, ¿no? Tula tuvo un gran complejo de especialización artesanal. Su loza es muy variada y va desde, pues, los platos utilitarios, ¿no? Los contenedores para
de agua o pulque, por supuesto, hasta la loza de carácter ritual, como los ahumadores, los braseros, ¿no? Las rutas de intercambio. Cuando colapsa Teotihuacán, quien se hace con la ruta al menos de intercambio de la obsidiana de la Sierra de las Navajas durante el posclásico temprano es Tula, y Tula no nada más explota la obsidiana de Sierra de las Navajas en Pachuca, sino que también explota la obsidiana gris proveniente de Sinapecuaro en Michoacán, ¿no? Parecer que las entidades políticas más poderosas pues a lo largo de la historia mesoamericana fueron aquellas que pudieron controlar o tuvieron un acceso más directo hacia las fuentes de obsidiana, ¿no? Es algo característico. Esta especialización artesanal, pues precisamente le permitió a los toltecas expandirse en el plano mesoamericano, llegando a regiones muy distantes, sobre todo la más septentrional hacia el sur, pues es en la península de Nicoya, en Costa Rica, donde han aparecido materiales de factura tolteca, y hacia el norte, hacia Nuevo México, donde los toltecas pudieron comerciar para abastecerse de turquesa para diferentes ornamentos. Hacia el Golfo de México o hacia el Pacífico, los toltecas se extendieron para conseguir ornamentos marinos, que vale la pena comentar que los toltecas tenían una extraña afición por las conchas del Pacífico, a pesar de que les quedaba más cerca el Golfo de México, ¿no? Y hacia la península, digamos de Yucatán, pues Tula precisamente llega a Chichén Itzá, y contrario a lo que muchos arqueólogos clásicos, ¿no?, o de la vieja guardia decían, la influencia de Tula se gesta hacia Chichén y no viceversa. O sea, muchos arqueólogos pensaban que Tula era una especie de satélite de Chichén, pero eso no tiene verificativo porque la cultura material no se parece en nada, ¿no?, digamos, a la imaginería, digamos, de la península, cosa que sí sucede en el caso de Chichén, ¿no? Pero bueno. Estas son algunas de las obras más renombradas de la cultura tolteca. Una es la famosa cabeza coyote. Me voy a regresar un poquito al mapa porque es importante esto. Un elemento característico, un artefacto característico de la toltequidad, al menos del apogeo de Tula, es la cerámica plomiza o la cerámica tipo plombate. Esa cerámica solamente se manufacturaba en la región cercana al Soconusco, chiapaneco y guatemalteco. ¿Y por qué es característica? Porque esa arcilla tiene una gran cantidad de hierro, y cuando esa arcilla es sometida a altas temperaturas de cocción, adquieren una superficie vitrificada, casi como plomiza. Por eso se le llama plombate, ¿no?, que asemeja plomo, ¿no? Pero es una cerámica que no tiene plomo y adquiere unas tonalidades muy bonitas. Pueden ser grises, pueden ser anaranjadas, pueden ser amarillentas, ¿no?, pero siempre con un lustre muy notable. Sobre esas vasijas, los toltecas realizaban vasijas efigies que pudieron ser zoomorfas o antropomorfas. Esas vasijas circularon durante todo el periodo de apogeo tolteca, y a pesar de que se manufacturaban en la región cultural maya, la imaginería, o sea, digamos, las deidades o los animales que se representaban en ellas tenían toda la fisonomía del centro de México y no viceversa, ¿no? Lo cual habla, digamos, de la hegemonía económica e ideológica que los toltecas tuvieron, al menos en el sureste del México antiguo, ¿no? Esta es una de las vasijas las obras más renombradas de la cultura tolteca, y pues es una
es una vasija efigie, ¿no? Hecha primeramente sobre plombek, y a la cual se le fueron abonando teselas de concha nácar, ¿no? Y se le recubrió el rostro, ¿no? Muchos, sobre todo Lourdes Suárez, pensaba que era la representación de Quetzalcóatl, ¿no? Porque es un personaje que se ve un tanto barbado, pero en realidad no, porque Quetzalcóatl nunca, en las fuentes jamás se ha podido asociar con el coyote, más bien quien se asocia con el coyote es Tezcatlipoca, ¿no? Más allá de eso, yo pienso más bien que es una representación temprana de un guerrero coyote, ¿no? Como aparece en esta representación de los primeros memoriales de Sahagún, ¿no? Oh, bueno, les hablaba de la rigidez característica de la cultura tolteca, pues aquí podemos ver unas de estas muestras. Ustedes ven digamos, estas esculturas acusan todo menos una movilidad, ¿no? Pero nos permite nuevamente apreciar pues, todos los atributos bélicos, ¿no? Identitarios de la época, ¿no? Tenemos un personaje con un pectoral triangular, ¿no? Aquí nuevamente el peto en forma de mariposa estilizada, un fragmento de lápida polícroma muy bonita que se exhibe en la sala tolteca, ¿no? Donde nos permite ver el arma curva de uno de los guerreros, su escudo, ¿no? Su chimali del que cuelgan sendas plumas, ¿no? Y otra representación de otro guerrero que porta una reliquia, que es conocida como le llaman la estela rosa, ¿no? Pero en realidad pues, no es que fuera rosa, sino que estaba estucada y al perder, digamos, parte del pigmento quedó con esa tonalidad, ¿no? Ya les hablaba de la cerámica tipo Plombate. Los toltecas comerciaron, al menos, tuvieron 3 grandes losas de importación, por así decirlo, y siempre circulaban juntas. La primera es la cerámica Tojil Plombe, es una de las vasijas también más emblemáticas de la sala, un guajolote con una pintura de un guerrero maya al fresco, interesante. La cerámica anaranjado fino, una cerámica muy bonita, casi vitrificada, proveniente de la costa del Golfo, ¿no? Y la cerámica Nicoya polícromo. Esta cerámica proviene ni más ni menos que de El Salvador o de Costa Rica. En Tula, por ejemplo, Richard Deal excavó una ofrenda con 4 vasijas Nicoya y otras 6 vasijas Plombate, ¿no? Lo cual nos habla, digamos, de todo este intercambio macroregional que se suscitó en Tula, y extraña, o más bien contrario a lo que muchos arqueólogos piensan de que esta cerámica solamente, digamos, llegaba a las personas de la élite, aparecen también en sitios rurales o en caseríos toltecas, pero digamos de periferias, porque yo me he encontrado materiales pues, de esos tipos en sitios rurales de mi proyecto, ¿no? Entonces no era así como que una losa tan exclusiva, ¿no? Era escasa, pero no exclusiva, ¿no? Otro de los elementos característicos de la toltequidad, pues es el disco solar o Tezcacuitlapili, que aparece en las representaciones escultóricas de los atlantes o de otros guerreros, y que tiene, digamos, su versión material, ¿no? Que formó parte de una de las ofrendas del Palacio Quemado. Otro disco similar fue hallado en la sala 1 del Palacio Quemado, debajo del impluvio, y es muy probable que haya otro depositado en la sala 3 del Palacio Quemado, solamente que los arqueólogos pues no han hecho ninguna exploración al respecto, ¿no? Nosotros también, a mí me gusta mucho también pensar cómo eran los antiguos pobladores, ¿no? Y como arqueólogos muchas veces podemos dilucidar o interpretar la imaginería corporal, los estilos de vida, ¿no? A partir de las efigies de barro, ¿no? Y esta es una pequeña muestra, ¿no? Digamos, de figurillas toltecas,
Son figurillas que los arqueólogos las llamamos las figurillas galleta o mazapa, que son como siempre le digo así a mi hijo, son como el Genji de Shrek, ¿no? Son galletas planas, ¿no? No tienen mucho volumen, ¿no? Hechas a molde, y tienen muchas representaciones, la mayoría tienen que ver con representaciones de mujeres, muchas veces sonrientes, ¿no? Aunque también hay personajes de la élite, ¿no? Como este personaje que está sentado sobre un trono con la cara pintada como con chapopote, ¿no? Y presentan también los atuendos, ¿no? Como el huipil de esta mujer, ¿no? Las figuras para mí son muy interesantes porque no nada más representan como que la vida cotidiana, sino que yo tengo incluso hasta la hipótesis de que las figuras también bien pudieron servir como juguetes para los niños, porque les enseñaban, similar a una Barbie o a un soldadito así de acción, como el canon o el deber ser dentro de la colectividad, ¿no? O sea, muchos arqueólogos siempre se olvidan también del papel de los niños, pero bueno, eso ya es parte de otra cosa, ¿no? Pero bueno, también, aparte de los recintos palaciegos o los recintos urbanos, ¿no? Magníficos, tenemos que pensar que la gente, digamos, no residía en esas estructuras, sino en diferentes unidades domésticas. Y en el caso de Tula, tenemos lo que Richard Deal ha llamado o denominado los grupos de casas, ¿no? Que son espacios donde residían diferentes familias nucleares en torno a un patio central, compartían, digamos, un altar, ¿no? Algunos de ellos tenían accesos privados a sus aposentos, ¿no? Y muchas de esas unidades domésticas de élite han sido también excavadas en las cercanías de Tula, o sea, todos los salvamentos arqueológicos que se han realizado digamos, en el actual pueblo de Tula, ¿no? O incluso al interior del área protegida de la zona arqueológica de Tula, ha revelado un importante conjunto de unidades domésticas de élite, ¿no? Con, por supuesto, una cultura material bastante rica, sobre todo por ser asentamientos asentados en el núcleo urbano. Pero también encontramos este tipo de unidades domésticas en lugares apartados, ¿no? Esta, por ejemplo, fue una de las excavaciones que realicé con mi equipo de trabajo, ya, híjole, creo que en el 2017, si mi memoria no me falla, ¿no? Y es precisamente un conjunto de cuartos, ¿no? Todavía se prolongaba, todavía se prolongaba más la unidad doméstica por acá, porque ya la imagen ya no dio, ¿no? Nos permite inferir cómo era la vida cotidiana de todos los actores sociales. Ya voy a terminar. Tula, el recinto urbano de Tula, como lo han postulado los investigadores, digamos, el área urbana de Tula constaba de alrededor de unos 16 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero a la par de ello, Tula tuvo un fuerte componente rural, ¿no? Y los fue integrando parcialmente con miras a la generación o a la obtención de tributos, ¿no? Porque debemos entender que las ciudades no son lugares muy propicios para la producción alimenticia a gran escala. Entonces, una de las finalidades pues, al menos de mi proyecto de investigación, pues es tratar de dilucidar cuáles eran el papel, digamos, de estas comunidades rurales, ¿no? Gran parte de estas comunidades no vivían en la miseria extrema y se abastecían de las materias primas locales, pero es muy probable que parte de la producción o los excedentes alimenticios que ellos generaban fueran canalizados a Tula para que Tula, a su vez, les diera en retribución productos que yo llamo citadinos, ¿no? Y esos productos citadinos pueden ser la obsidiana, la cerámica tipo Plombe, sobre todo porque la obsidiana no es un bien que se puede explotar fácilmente en la región, ¿no? Que son algunos de los sitios que hemos estado trabajando, ¿no? Y aparecen sitios secundarios, ¿no? Uno de ellos pues, es precisamente este que se encuentra acá, que se llama Mesa Zance, si lo llamo, está en el municipio de Chilcuautla, y es un sitio con arquitectura monumental, ¿no? Es un sitio de 3
con montículos de entre 3 y medio metros de altura, ¿no? Con la aparición de arquitectura monumental. Y es un sitio secundario, es un sitio que replica a una escala mucho menor, digamos, la arquitectura, la imaginería tolteca, pero se dedica precisamente a la recaudación de los tributos de las regiones circundantes con miras a ser trasladados hacia la capital tolteca. ¿Cómo sabemos que son sitios tolteca? Porque pues, presentan parte de la misma cultura material y la identidad cultural. Por ejemplo, estos muros de lajillas que se ven por acá son característicos de Tula. Este patrón arquitectónico que es muy similar, digamos, obviamente en una escala mucho menor, a uno de los primeros mapas de Tula Chico, y por supuesto la cultura material, o sea, la cerámica, la lítica, la orientación de los edificios, por ejemplo, ¿no? Por extrañas razones, voy a acabar, en el 1200, 1150, Tula comienza a decaer, y siempre han existido diferentes propuestas hipotéticas para explicar su caída. Quizá la más plausible, ¿no? Y que es la que condiciona o que condicionó a que muchos sistemas políticos colapsaran, pues fue precisamente la aparición de desigualdades sociales irreconciliables. O sea, la explotación sistemática hacia un grupo cultural hace que se dé la aparición de facciones y revueltas. Quizá eso tendría verificativo con el hecho de que la zona arqueológica de Tula, bueno, la Tula arqueológica, sea incendiada y abandonada. El Palacio Quemado no en balde se llama así. Cuando lo excavó Acosta, Jorge Acosta, primero encontró un conjunto de casas mexicas, quienes repoblaron el lugar, y debajo de los escombros de las casas mexicas estaba el Palacio Quemado, y lo primero que detectó Jorge Acosta fue la evidencia de vigas calcinadas, ¿no? Posiblemente hubo un incendio intencional, ¿no? Quizá para borrar un antiguo régimen, ¿no? Otros arqueólogos asumen que la caída de Tula devino de la incursión de grupos chichimecas salvajes del norte, pero esa es una de las ideas más arcaicas y pues más obtusas desde mi punto de vista. Todo siempre se le echa la culpa, ¿no? al salvaje norteño, ¿no? En realidad pudieron haber sido otras causales más intestinas. Y el último bloque interpretativo es el que se registra en las fuentes históricas, ¿no? Que tras el abandono cuando Quetzalcóatl abandona a la ciudad de Tula, Tula cae en una desgracia y sufre sequías, hambrunas, pestes, hasta que la ciudad es finalmente, digamos, abandonada, ¿no? Tan fue así que este abandono mítico que hace Topitzin Quetzalcóatl de Tula hacia las tierras lejanas mayas, ¿no? Se va por el mar, ¿no? Es una de las condicionantes para la aceptación de los colonizadores españoles ya en el ocaso del mundo precolombino, ¿no? Pero más allá de esas interpretaciones, Tula es abandonada entre el 1150 y el 1200 y es reutilizado o reocupado por los grupos mexicas que comienzan a incursionar, ellos sí, del norte de Mesoamérica. Y los mexicas pueblan diferentes lugares, incluso previamente colonizados por grupos toltecas o teotihuacanos. Y tenemos aquí algunos elementos materiales, ¿no? Que se pueden apreciar en la sala, ¿no? Un brasero muy bonito, con motivos venusinos y águilas, ¿no? Que excavó Eduardo Matos en el juego de pelota 2, al igual que estas dos efigies, ¿no? Este músico me encanta, ¿no? Está tocando el huehuet, ¿no? Este instrumento de percusión, o un ejecatl, ¿no? Ya muy a la usanza mexica, pero lo interesante es que es un ejecatl
mexica todavía hecho a la usanza de las figurillas toltecas. Todavía se aprecia esta figurilla tipo galleta, pero ya con estos tintes, digamos, mexicas, ¿no? Cuando Tula colapsa, ¿no?, estos grupos mexicas recuperan y saquean parte de las ruinas toltecas, ¿no? Por ejemplo, yo con eso voy a terminar, en Tula solamente ha aparecido un chacmol completo, que es el que, y precisamente apareció en la sala 2 del Palacio Quemado. Ese chacmol se puede apreciar en el Museo Acosta, en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica. Todos los demás chacmoles adolecen de cabeza. Todos fueron descabezados. Muy probablemente este proceso de decapitación haya sido perpetrado por los, por así decirlo, los invasores mexicas, porque en Templo Mayor abundan las cabezas, ¿no?, de piedra. Una vez me lo enseñó la directora de Templo Mayor, Pati Ledesma, y hay muchas cabezas que tienen la típica indumentaria tolteca, ¿no? Pues gran parte, digamos, del saqueo que también sufrió Tula, pues se lo debemos también a los mexicas, ¿no? Recordemos que los mexicas pues, también saquearon muchas culturas, ¿no?, sobre todo para obtener reliquias, ¿no?, y legitimarse. Una vez que Tula ya es abandonada y comienza el despunte mexica, los mexicas comienzan a legitimar su papel, digamos, en el cosmos mesoamericano, apelando a la toltequidad. Por ejemplo, estos son de los atlantes miniatura, ¿no?, mexicas. Si se fijan, no acusan esta rigidez tan notoria de las creaciones toltecas, pero sí permiten regresar a ese estado mítico de lo tolteca, una forma de legitimar el poderío militar mexica. Inclusive la Casa de las Águilas, ¿no?, que ahorita está en proceso de restauración por el colapso del techo, ¿no? La Casa de las Águilas en el Templo Mayor no es otra cosa que una remembranza del Palacio Quemado, ¿no? Es un espacio donde se preparaban a los dignatarios, ¿no?, para hacer penitencia, y la sala estaba conformada nuevamente por una banqueta con procesiones policromadas de guerreros, muy a la usanza de la toltequidad, ¿no? Entonces, ese fue el panorama que encontraron los mexicas. O sea, el papel que tuvo Tula a lo largo del desarrollo mesoamericano pues fue precisamente esta institucionalización del militarismo, la preponderancia del papel de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca como íconos de las deidades posteriores, y que se va a ver perpetuado con el desarrollo mexica. Parte de la mitología impacta necesariamente en la conquista de México, ¿no?, la conquista de México Tenochtitlan con la salida de Topiltzin Quetzalcóatl, ¿no? Y siempre quedará esa, digamos, esa imagen imaginaria de la grandeza de Tula, a pesar de que, con esto voy a terminar, en las fuentes siempre se mencionó a Tula como una ciudad magnífica, incomparable, pero cuando uno acude a la zona arqueológica de Tula, las ruinas arqueológicas no le hacen justicia a las menciones que aparecen en las crónicas, ¿no? Quizá las fuentes no hayan estado aludiendo directamente hacia Tula, sino también a Teotihuacán, porque esa fue una de las grandes discusiones. ¿Tula es Tula o Tula era Teotihuacán, no? Posiblemente se quedó en Tula, pero posiblemente las fuentes hacían alusión a Teotihuacán, pero es algo que solamente el tiempo y la arqueología nos lo dirá, ¿no? Y creo que con eso no los quiero saturar de más datos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Muy interesante su ponencia, le agradecemos mucho.
Y si me permite, voy a leerle algunas preguntas que tiene el Sí, sí. público. La primera es de Elizabeth, la ha respondido ya de a quién o debido a qué se le conoce como Palacio Quemado, pero bueno, usted ya nos ha dado una respuesta de eso. No sé si quiere ampliar esa idea del nombre del Palacio Quemado. No, pues les digo que así se lo puso don Jorge Acosta. Es que él encontró digamos, las huellas de poste. De hecho, están ahí las publicaciones, ya están viejitas, no se ven muy bien, pero maravillosamente encontró todavía las briznas de carbón y algunas fibras de madera, ¿no? Que eran precisamente de la techumbre de los techos. Es que hay varias posibilidades. Gracias, puede ser que haya habido un incendio, digamos, intencional, o sea, que se haya, digamos, tratado de quemar ese espacio político, es un espacio político por excelencia, o que haya sido un evento natural, pero muy probablemente fue un evento de carácter intencional, porque si hubiera sido natural, también se hubieran incendiado parte de los edificios contiguos. Quizá fue una forma de borrar un régimen anterior. En la historia mesoamericana siempre se ha hecho eso. Gran parte, digamos, de los cambios políticos o los cambios revolucionarios se hacían precisamente con una desacralización a partir del fuego. Pero bueno. Entiendo, muy bien. Doctor, muchas gracias. La maestra Luz María Silva pregunta, ¿por qué no se puede seguir con las investigaciones de Tula Chico? Es que es una desgracia. Yo quisiera seguir. Me imagino. Sí, es que son de los problemas que tiene nuestro instituto, bueno, en todo México en particular. Una parte de las ruinas de Tula Chico está fuera, digamos, del polígono de protección de la zona arqueológica. Y sobre ella, construyeron un bachillerato, no sé qué. O sea, se hizo el salvamento, pero ese ya valió. Y otra parte está como en la frontera, digamos, del enmayado de la zona arqueológica de Tula. La otra es que, pues, no hay recursos, o sea, no hay gran parte del dinero para la exploración de la zona arqueológica se va en mantenimiento de edificios y los arqueólogos del centro INA Hidalgo no han hecho un proyecto, no han estructurado un proyecto para investigar la Tula Chico. De hecho, yo quisiera hacer un proyecto de investigación, pero es que no hay dinero y pues andar haciendo ahí el proyecto para que me digan, pues no. Lo de siempre, No, ¿verdad? es carísimo, es bueno. O sea, no. Ay, no, qué cosa, estaría padrísimo. Sí, Pero no, lo de acuérdense que no siempre. puedo recibir dinero si no me van a meter al bote. Tiene que entrar directo a Lina. Ay, no, es un merequetengue. Pero yo daría lo que sea por excavar Tula Chico, la verdad. Los problemas presupuestales, como Ay, siempre, sí, no. me imagino. Sí, no. En fin, esperemos que en algún momento se consolide el Sí, proyecto y que usted ojalá. esté al frente. Ay, sí. Esperemos que sí. Mire, Elizabeth también pregunta, considerando la presencia de las enormes esculturas de los atlantes, ¿podemos asumir que tuvieron una cultura de dominio militar y que por ello irradiaran con su influencia a otras zonas en Mesoamérica? Claro, no, por supuesto. Yo tengo esa idea. Hay muchos sitios, o hay sitios, no nada más en el centro de México, sino sitios más hacia la zona del Golfo, que tienen una influencia directa tolteca. Tampoco sabemos, o sea, a ciencia cierta, si se hayan expandido a trancazo limpio, o si se hayan extendido quizá como mostrando los idearios de la toltequidad, quizá con estas miras militares, ¿no? Si no cooperas, pues te vamos a dar. Pero de que se expandieron, digamos, panregionalmente se expandieron. O sea, les voy a poner nada más un ejemplo, ¿no? En Chichén, Chichén Itzá, siempre se pensó que Chichén les había dado como la luz a los toltecas y que les había dado civilidad, qué sé yo. Pero hace poco, quizá antes de la pandemia,
un arqueólogo que estaba explorando, ¿cómo se llaman estos? Como arqueólogos, se me fue el nombre. Estaba explorando por los cenotes, no me acuerdo, o sea, estaba explorando cavidades, o sea, cenotes, ¿no? Y encontró una cavidad y se metió por ahí, ¿no? Fue horrible, ¿no? Bueno, nada más así como lo cuento, yo me muero. O sea, que reptó como 500 metros así en un espacio así muy pequeño, así tipo papillón, así me muero de claustrofobia, ¿no? Y llegó una cámara donde depositaban los antiguos mayas de Chichén ofrendas. Ustedes saben que tuvieron una sequía muy, muy marcada, ¿no? De hecho, fue una de las hipótesis por las que colapsó Chichén. Pero fíjense, lo que más llamó la atención es que más allá de que ofrendaran los mayas, ofrendas, vale la redundancia, a su dios tutelar, o sea, a Chac, ¿no? Las ofrendas eran hacia Tlaloc, o sea, y eran braceros toltecas los que estaban ofrendando en Chichén, ¿no? O sea, eran braceros así netamente toltecas, ¿no? Entonces, la influencia fue tanta, ¿no? Que ni siquiera su dios, o sea, vamos a pensarlo así, el dios maya era capaz de resolverle sus problemas a los antiguos pobladores, pero por supuesto eso no va a salir a la luz, porque eso también es derrumbar muchos de los fantasmas que han sido construidos históricamente sobre Chichén y sobre Tula, ¿no? Pero bueno, sí, eso está publicado. Claro. Bueno, de construir es una parte muy importante, Pero aunque luego hay mucha resistencia, ¿no? A esas deconstrucciones, exactamente. Si le parece bien, una última pregunta, sí, claro. Doctor. Salvador Fernández del Castillo dice, lo primero lo felicita, le dice que era una magnífica conferencia, y le pregunta cuántas personas habitaban en Tula. No menciona el periodo. No. Aproximadamente se habla de mínimo unas 50,000 personas. Eso nada más como en el área, digamos, como urbana, ¿no? Fíjense que era un área como de entre 16 y 17 kilómetros cuadrados, ¿no? En Teotihuacán estamos hablando de casi 200,000 personas. O sea, eso era un espacio mucho más constreñido, ¿no? Okay. Es lo que postulan, ¿no? Los investigadores. No, pues no es una cifra baja, es un lugar sí, bastante habitado. Bueno, doctor Stephen Castillo, muchísimas gracias. Nosotros lo podemos encontrar en la Sala Tolteca, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ya la podemos visitar sin restricción alguna ya, ¿verdad? Sí. No hay problema ya. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes, los participantes. Gracias por en esta videoconferencia y lo invitamos a usted y lo invitamos a todo el público dentro de 8 días con la doctora Clementina Babcock, también una gran investigadora, sí, la conozco, y el tema Malintzin. Así que nos veríamos dentro de 8 días. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y que tengan buena tarde todos. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.